adoramos, Padre. Y Señor, queremos morar en tu presencia. Queremos morar, Señor, junto a ti. Por eso con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor, edificamos una habitación para ti, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, fluye, fluye con tu Espíritu, Señor, en medio nuestro. Que tu presencia, Señor, traiga sanidad. Tu presencia traiga gozo. Oh, sí, Señor. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré.
Buenos días, damos a cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana El Camino de Tabio. Saludamos a nuestro pastor Guillermo Monroy, a nuestro copastor. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Bendecimos también cada miembro de la Iglesia Cristiana El Camino. Damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades, a pesar de lo que se está viviendo en todo el país, nosotros hemos sido guardados por Dios porque Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Hemos visto su misericordia, hemos visto su fidelidad, hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado en cada una de las cosas que durante este año, porque ya vamos a completar un año de haber iniciado el COVID-19, y el Señor siempre ha estado ahí para ayudarnos, para guiarnos y no ha faltado con nada a cada familia y a cada hogar. Hoy vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios porque solamente yo creo que cada miembro de la Iglesia El Camino lo único que tiene en su corazón es agradecimientos para con Dios. Amado Jesús, en esta mañana te damos muchísimas gracias a ti, bendito Dios, porque tu fidelidad ha sido grande, Señor. Tu misericordia se ha extendido desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Hemos visto tu respaldo, hemos visto tu compañía, Señor, tu provisión cada día que nos has permitido levantarnos, Señor. Damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones, Señor, que ha colocado en cada miembro de nuestra familia, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Tú, bendito Dios, has evitado, Señor, que nosotros nos hayamos contagiado, bendito Dios. Muchísimas gracias, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que tú prepares nuestro corazón, Señor, que hagas de nuestro corazón tierra fértil para que la semilla que vamos a recibir hoy produzca en nuestro corazón fruto al 100%, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por el pastor que nos va a dar tu palabra, Señor, y la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, es un motivo de alegría, de gozo, poder reunirnos, poder disfrutar de este tiempo y de poder prepararnos para estudiar la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que hagamos una oración para iniciar nuestro estudio. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, reunirnos en torno a ti, Señor. Padre, recordamos el tiempo en que tus discípulos, Señor, se reunían en torno a ti y en estas reuniones, Señor, tú les enseñabas acerca de tu palabra, de la palabra que Dios había establecido, Dios, para el reino de los cielos, Señor, y que esta palabra tiene vigencia, Señor, en nuestros días para nuestra formación como hijos de Dios, como iglesia, Señor. Te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, permitiéndonos entender y comprender tu propósito, Señor. Gracias te damos, disponemos nuestro corazón a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, hoy domingo, poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Y quiero que dispongamos nuestro corazón acerca del tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las vidas y las acciones correctas. Y vamos a referirnos a este mensaje acerca de cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, el versículo 10. Recordemos que el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón y este libro trae mucha enseñanza acerca de cómo Dios nos ve. Y quiero leer este versículo, vamos a leer un solo versículo, pero voy a hacerlo primero en la versión de la Reina Valera y después en la Biblia de hoy para mayor comprensión. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios.
Versículo 10, capítulo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Y ahora voy a leer el mismo versículo en la versión de la Biblia hoy. Es un poco más sencillo de entender. Dice la palabra del Señor: con hacha amellada se necesita mucha fuerza. Sé inteligente, afílala. Bueno, y parece que fueran dos versículos diferentes, pero es el mismo. El primero, en la Reina Valera, nos está invitando a entender que si no hay filo, si no se amola, hay que añadir más fuerza. Y la segunda lectura que hemos hecho en la Biblia de hoy nos habla de un elemento, de un instrumento, de una herramienta, como es el hacha. Y allí nos dice acerca del hacha, ¿no? Nos dice que si esa hacha está amellanada, se necesita más fuerza. Y nos hace una invitación donde nos dice, afílala. Y eso es lo que hoy quiero, mis hermanos, que podamos entender acerca de lo que Dios quiere para que podamos ser esos instrumentos de Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos habla de que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, con propósitos. Muchas veces nos es difícil entender y comprender el propósito con el cual Dios nos ha llamado, porque estamos en la iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y no se afane, mi hermano, porque esto es algo que es Dios mismo a través del Espíritu Santo que nos va a ir guiando y nos va a ir ayudando a comprender. Ahora, ¿por qué el ejemplo del hacha? El hacha es una herramienta vital dentro de las labores cotidianas, no solo del campo, sino en muchas labores, ¿verdad? Y esta herramienta vital cumple una función bien especial. Pero dice la palabra del Señor que esa hacha necesita estar afilada. Y vamos a hablar de eso hoy, de afilarnos como instrumentos en las manos de Dios. ¿Y por qué razón esa herramienta necesita ser afilada? Porque un hacha que no tiene filo, pues no va a permitir cumplir la función por la cual fue diseñada. Sí, va a requerir de mayor esfuerzo, que es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana, que si no se afila esa hacha, se requiere doble fuerza. Tú te imaginas tomando un hacha para tumbar un árbol o un palo sin filo, te va a costar mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿verdad? Y así, de igual manera, en la vida cristiana, Dios quiere que estemos preparados o que estemos afilados para poder verdaderamente cumplir la función con la cual Dios nos ha llamado. En este mes, en este tiempo, Dios nos ha permitido estudiar un poco acerca del significado de la iglesia. Hemos estudiado nuestra responsabilidad como creyentes, cómo Dios nos ha otorgado talentos, cómo Dios nos ha puesto con un propósito especial. Entonces, esto nos ha llevado a que tú y yo, mis hermanos, podamos entender que somos verdaderamente instrumentos, somos verdaderamente herramientas en las manos de Dios. Y como cualquier herramienta necesita estar preparada, y en este caso, como una buena hacha, para dar buenos resultados, necesita estar muy bien afilada. Y dice la palabra del Señor en esta mañana que si no hay filo, que si esa hacha, como lo dice aquí, está amellada, o sea, está sin filo, se va a requerir de doble esfuerzo. Muchas veces nos cansamos por el doble esfuerzo. ¿Eso se debe a qué?
a que no estamos afilados o a que no estamos preparados. Y verdaderamente aún quiero compartirles acerca de mi experiencia en el Evangelio. Muchas veces corremos, hacemos doble esfuerzo y al final de la jornada o al final del tiempo vemos que como que lo que esperábamos no se logró. Y no porque hayamos puesto de nuestra parte o nuestro mejor entusiasmo, sino simplemente porque no estábamos debidamente preparados. No estábamos debidamente preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y no solamente necesitamos estar preparados para hacer la obra de Dios, estar listos para cumplir las diferentes funciones que Dios nos ha dado en nuestro diario vivir, mis hermanos. Muchos de nosotros somos padres de familia. Necesitamos estar preparados para ser buenos padres, ¿sí? Esto no es fácil. De pronto nunca nos preparamos para ello y con la vida hemos ido aprendiendo, pero cuando conocemos de Dios, tenemos esa oportunidad de que Dios se revela a nosotros como un padre, la manera como debemos actuar y como debemos guiar a nuestros hijos. También se necesita estar afilados o estar preparados para ser verdaderos cristianos o para ser buenos cristianos. ¿Vale? Esto es algo que vamos cultivando y que vamos aprendiendo en la medida que hacemos parte de la iglesia, pero en la medida en que conocemos la palabra de Dios, en la medida que entendemos la razón por la cual Dios nos ha llamado. Y hay algo bien importante que yo pienso que esta sociedad está careciendo en este tiempo, el ser ciudadanos. Necesitamos estar afilados y necesitamos estar preparados para ser buenos ciudadanos. Qué triste que en esta época vemos como las personas que no conocen de Dios o que no se han dado la oportunidad de conocer de Dios cometen actos vandálicos, barbaridades en contra de lo mismo que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros propios bienes, de los bienes públicos. Y eso necesitamos cambiarlo. Necesitamos también entender que nosotros como pueblo cristiano también tenemos que prepararnos para ser buenos ciudadanos. No se trata de preocuparme solamente por mi entorno, por mi casa, por los míos, no. Dios quiere que estemos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Dios quiere que tú y yo seamos luminares, o sea, seamos como esas lámparas encendidas para que otros vean con claridad. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Por eso hoy estamos hablando acerca de esas vidas y esas acciones correctas. ¿Y por qué? Porque una buena vida lleva a una buena acción correcta. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos y quiere hacer a través de nosotros. Que podamos ser herramientas, pero que podamos ser herramientas, instrumentos adecuados para el uso adecuado, ¿verdad? Que podamos ser hachas afiladas. Estar sin filo es estar no preparados. Si se usa una hacha sin filo, no se va a lograr el cometido. Dios es experto en lo que hace. ¿Amén? Dios no nos ha llamado para dejarnos ahí, solamente a ver cómo nos defendemos, no. Dios nos ha llamado para prepararnos. Mira que lo mismo hizo con sus discípulos, los discípulos de Cristo, los apóstoles. Hombres sencillos, pescadores, hombres que no tenían toda la formación de momento, ¿sí? Que eran hombres humildes, pero que su corazón estuvo dispuesto a las enseñanzas del Maestro. Y eso es lo que primero necesitamos desarrollar en nuestra vida, ese ser sensibles a la palabra de Dios. Eso es lo que tú estás haciendo en el día de hoy. Te estás dando la oportunidad de tener tiempo en tu vida para escuchar lo que Dios quiere y lo que Dios espera de ti. Dios es experto en lo que Él hace. Hay otra cosa.
debemos entender que la obra de Dios es ese árbol de madera que hay que darle forma. Esa es la obra de Dios. Y en estos días, yo no sé cuántos de nosotros en esta semana supimos acerca de un hombre escultor, creo que fue en el Huila, que tomó una herramienta y empezó a tallar un árbol que estaba en el parque y le dio una forma, una figura que según él pues representa a Cristo en la cruz, que es una figura que maneja mucho el costumbrismo. Pero fue un hombre que le estaba dando forma, ¿cierto? Y así es la obra, ese árbol de madera. Pero el instrumento que desarrolla esa obra es el lugar que tú y yo tomamos como herramientas en las manos de Dios. O sea, esa hacha eres tú, esa hacha soy yo. Pero esa hacha requiere estar debidamente afilada, requiere estar debidamente preparada. Ahora, ¿qué es ese filo? Podríamos entonces, bajo estas ideas que estamos estableciendo, podemos decir que ese filo es ese talento que tú estás desarrollando con la ayuda de Dios. Podemos decir que ese filo es esa relación continua que tú tienes con Dios. Es tu vida espiritual. Indudablemente, no vamos a poder desarrollar la obra de Dios. No vamos a poder ser instrumentos en las manos de Dios si no llevamos una vida espiritual, una vida de comunión espiritual. Recuerde que la palabra de Dios nos habla de que somos espíritu. Sí, somos un espíritu que tiene un alma y que está poseído en un cuerpo. Eso somos, de acuerdo a la palabra del Señor. Y es bien importante esa relación con Dios, porque esa relación es la que nos va a garantizar que podamos desarrollar la obra de Dios, no solamente como discípulos de Jesucristo, sino como padres de familia, como miembros de la familia de Dios, como buenos ciudadanos. Hay un ejemplo bien interesante que encontramos en la palabra de Dios, y es el ejemplo de David y de Goliat. Y todos conocemos la historia, y la historia nos habla de que David, siendo un hombre muy sencillo, muy menudo de estatura, pudo vencer a un filisteo que medía casi 3 metros. ¿Y cómo lo hizo? Y muchos dirán, es que David era muy diestro. David había aprendido en el campo cuidando sus ovejas, y nos muestra la palabra del Señor allí en el libro de Samuel de que David defendía a sus ovejas y a sus corderos de los osos, de los leones, y era muy diestro manejando su onda y todo esto. Pues yo quiero decirle, mi hermano, que el que tumbó a Goliat no fue la piedra que utilizó David en su onda, no. El que tumbó a Goliat fue la vida llena del Espíritu Santo que tenía David. La palabra de Dios nos dice que David andaba conforme al corazón de Dios. Era un hombre que estaba en comunión continua con Dios. Y ese poder, esa autoridad, esa presencia de Dios en su vida fue lo que lo llevó a conquistar por encima de los mismos ejércitos de Israel, poder vencer al enemigo, a ese Goliat, a esos enemigos que muchas veces necesitamos enfrentar. No vamos a necesitar muchas piedrecillas, vamos a necesitar llevar una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis hermanos, el problema no es ver las bendiciones. El problema de no ver esas bendiciones no es de Dios, sino de la responsabilidad que tú y yo tenemos. No, tú y yo tenemos una responsabilidad, y es ser fieles, ser firmes a la palabra del Señor, estar dispuestos a vivir una vida de comunión, a verdaderamente ser cristianos. Alguien dijo que necesitamos ser y parecer.
Y esto es bien, bien importante, porque muchas veces necesitamos que nuestros hechos retumben más que nuestras propias palabras. Alguien dijo que nuestros hechos sean más fuertes que nuestras propias palabras. ¿Cómo puedo afilarme como un hacha? Es la pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser esa herramienta que verdaderamente puede dar buenos resultados? Primero, tengo que pasar más tiempo en la presencia de Dios. Cada uno es algo que hemos definido en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo queremos estar con Dios? Ojo, tengamos cuidado, mis hermanos. Si tienes dificultades para tener comunión con Dios, tienes que buscar, como la palabra del Señor lo dice, un lugar íntimo, seguro, allá en tu casa, fuera de ella, una hora específica de pronto donde no haya muchas personas, donde verdaderamente puedas estar dispuesto a compartir con Dios. Segundo, el tiempo que tarda tu bendición del tiempo que tarda tu oración. Amén. Y eso es bien importante, porque hay veces queremos cosas rápidas con oraciones rápidas. Amén. ¿Sí me están entendiendo? No, mis hermanos, necesitamos ser hombres, mujeres de oración, que no estamos pendientes del tiempo, sino que estamos allí dispuestos para que nuestras oraciones sean escuchadas, que podamos tener la seguridad, la fe de que Dios nos va a responder. La palabra del Señor nos dice que todo el que toca se le abre, que todo el que busca halla, ¿cierto? Y muchas veces queremos hacerlo, pero de manera rápida, veloz, y no estamos en una carrera. Por el contrario, estamos en un tiempo de quietud, en el cual Dios nos está invitando a que disfrutemos del tiempo en comunión con Él. Entonces, vamos a pasar mayor tiempo en la presencia de Dios. Vamos a buscar la manera en que nuestra vida sea fortalecida y sea nutrida, para que podamos hacer ese paso de la vida a la acción, ¿cierto? Que podamos hacer ese paso de vida a acciones. Y lo tercero que quiero hablarles es acerca de esa invitación a que afilemos nuestra hoja, a que nos afilemos. Muchas veces la vida cristiana nos llama a que tenemos que pagar precio en oración, en ayuno, en estudio de la palabra de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo nos dijo que todo el que no tome su cruz, o el que quiera seguir al Señor, tiene que tomar su cruz cada día. ¿Y eso qué significa? Que todos los que queremos seguir al Señor cada día, necesitamos pagar el precio de verdaderamente tener tiempo para la oración, para estudiar la palabra de Dios. Sí, hay quehaceres, hay que trabajar, hay que llevar el sustento a la casa, hay que solucionar muchas cosas. Pero yo te aseguro, mi hermano, que si tú le das el primer tiempo al Señor, si tú, como dice la palabra del Señor, si temprano me buscares, me hallarás. Si buscamos al Señor de mañana, si lo ponemos por prioridad, vamos a poder lograr solventar todas las responsabilidades y todas las cosas. Ahí está el Señor para respaldarnos. Ahora, ese afilar tu hoja es lo que va a dar el valor a la sabiduría. Y mira que en el pasaje que estábamos leyendo lo dice, ¿no? Dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y es que el valor de la sabiduría es muy grande. Pero cuando hablamos sabiduría, estamos hablando de la sabiduría de Dios, ¿sí? El filo de la hoja, adquirir esa sabiduría y esa inteligencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay buena sabiduría, esto nos va a conllevar a acciones correctas. Y el mismo Salomón en sus proverbios escribió allí en el versículo 4, en el Proverbio capítulo 4,
que ojalá puedan leerlo todos en la casa. Dicen así, dice beneficios de la sabiduría. Dice, adquiere sabiduría en el versículo 5, dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mira qué interesante lo que la palabra del Señor nos habla allí, cómo necesitamos integrar a ese ser instrumentos en las manos de Dios, esa sabiduría que solamente la adquirimos a través de la palabra del Señor. Esa sabiduría que nos conlleva a acciones correctas. Ahora, mis hermanos, encerrando este pasaje de esta hacha que necesita ser filo, necesita de ese filo para que no se requiera doble esforzarnos. Necesitamos recordar cosas muy sencillas. Somos herramientas en las manos de Dios, que nos afilamos para hacer la obra de Dios. Amén. Como verdaderos discípulos, recibimos sabiduría de lo alto, de parte de Dios. Y así tendremos éxito en nuestra vida cristiana. Mira que lo uno conlleva a lo otro. Primero que todo, necesitamos entender que tú y yo somos herramientas en las manos de Dios. Que necesitamos prepararnos. Eso significa que necesitamos afilarnos. Que necesitamos recibir sabiduría de Dios y así, de esta manera, vamos a poder tener éxito en nuestro andar cristiano. ¿Por qué es importante ello? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios espera de nosotros, Dios espera de cada uno de nosotros que avancemos, que cada día seamos mejores. Ojalá cada fin de semana uno pueda reflexionar en su tiempo de oración y pueda decir, bueno, Señor, yo esta semana, ¿en qué mejoré? ¿En qué avancé? ¿Qué logré en mi vida espiritual? Bien importante. Segundo, necesitamos tomar las oportunidades y volverlas exitosas. ¿Eso qué significa? Que Dios cada día nos está dando nuevas oportunidades para ser padres, para ser ciudadanos, para desempeñarnos, ¿verdad? Y todas esas oportunidades que Dios nos está dando, tú y yo nos corresponde volverlas exitosas, o sea, lograrlas, alcanzar logros a través de ellas. Lo tercero, indudablemente, eso lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Lo tercero, Dios debe liderar mi vida. O sea, es Dios el que debe estar en primer lugar. Que sea Dios el motivador, que sea Dios la razón por la cual yo hago todas las cosas. Siempre, como el Señor dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Que cuando yo puedo poner mi mirada en el Señor, puedo caminar sobre el mar. Como le ocurrió a Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro caminó sobre el mar? Él se bajó de la barca, pero mientras miró al Señor, caminó. Cuando apartó su mirada y empezó a mirar la tempestad y donde estaba, apartó su mirada del Señor, ¿qué pasó? Se hundió. Entonces, cuando Dios lidera mi vida, es porque yo voy caminando, poniendo mi mirada en Él. Cuarto, debemos estar dispuestos a perseverar. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa que volvemos y volvemos y volvemos. No nos damos por vencidos.
no nos damos por vencidos. Eso significa perseverar. Que Dios no nos ha respondido, vamos a seguir ahí en la oración, vamos a seguir en el clamor al Señor. Que Dios no me ha mostrado, vamos a seguir diciéndole, Señor, muéstrame qué quieres que yo haga, muéstrame qué debo hacer, cómo es. Dios va a utilizar, Dios te va a hablar a través de la palabra, a través del líder, a través de alguna persona que tenga la misma condición tuya espiritual, que viva una vida espiritual. De pronto, a través de alguna palabra, a través de un ejemplo de vida, te vas a dar cuenta que Dios te va a decir qué espera de ti. Y quinto, debemos prepararnos para ser herramientas útiles en la obra de Dios. ¿Cómo? Preguntémosle al Señor, Señor, ¿tú qué esperas de mí? Hay personas que duran toda una vida sentados en la silla de la iglesia y llegan siempre y ocupan el mismo lugar. ¿Será que eso es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Será que Dios siempre solamente quiere que calentemos una silla? ¿O será que Dios quiere que podamos mostrar a otros su amor? Que podamos de pronto animar a otros, llevar la palabra. Tú no te imaginas muchas veces y de pronto ni te has dado cuenta cómo Dios te ha utilizado para animar a otros, cómo Dios te ha utilizado para que otros puedan como salir del caos, de la preocupación, porque Dios puso una palabra en tu vida. Eso significa ser instrumentos en las manos de Dios. Eso significa vidas y acciones correctas. Y hoy Dios nos llama a que nos preparemos. ¿Cómo nos preparamos? Estudiemos la palabra del Señor, tomemos nota, esos principios, eso que estamos aprendiendo de comprometernos, eso que estamos aprendiendo de desarrollar talentos, eso que estamos aprendiendo de prepararnos para ir a otros. Tú tienes que tener claro cuál es el plan de salvación, por qué Dios vino al mundo a través de su Hijo Jesucristo, porque Dios no quiere que ninguno nos perdamos, porque Dios quiere que podamos caminar de la mano del Señor. Todo eso necesitamos tenerlo claro, porque esa es la manera como vamos a poder ir y compartir a otros de la palabra del Señor. Recordemos que Dios tiene recompensas. La palabra de Dios habla de esas recompensas que tiene a sus siervos, a los que han recibido y a los que han servido en su obra. Hoy es un mensaje de ánimo, de invitarlos, mis hermanos, a que nos dispongamos, a que avancemos, a que con la ayuda de Dios podamos empezar a mirar logros dentro de nuestra vida espiritual. De esta manera, hoy yo quiero invitarlos a que oremos al Señor y le digamos, bueno, Señor, soy un hacha en tus manos, pero necesito ser afilada para poder ser usada. Ayúdame a poder desempeñar esa labor a la que tú me has llamado. En el lugar donde estoy, en mi hogar, alrededor de mi familia, en mi trabajo, de pronto allí donde estoy estudiando, allí donde me estoy reuniendo, de pronto allí en el grupo con el cual estoy compartiendo los días jueves. Esperamos de una manera especial que Dios se glorifique en nuestras vidas cada día y en nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias una vez más por el mensaje de tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida para nuestra vida, Señor. Una vez más, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas revelación, Señor, a nuestra vida, a la vida de mis hermanos, Señor, allí en sus hogares, alrededor de sus familias. Dios, que tú desates, Señor, un espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y comprender el propósito con el cual tú nos has llamado, Señor. Padre, yo te pido que tú
en esta semana, Señor, inquietes, Señor, a tu iglesia, a mis hermanos y a todos nos inquietes acerca de el llamado tuyo, acerca del propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú estás ahí, Señor. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin y lo creemos, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar ahora con nuestro tiempo de compartir la cena del Señor. Recordemos que todos los domingos no solamente Dios nos permite reunirnos a compartir el mensaje de la palabra del Señor, sino también a compartir este espacio tan importante como es compartir la comunión. Recuerde que el Señor Jesucristo, antes de ser entregado, estando con sus discípulos, compartió la cena y nos invitó a celebrarla hasta el día que Él venga. Y eso vamos a hacer en esta mañana. Aquí tengo el pan, tengo el vino. Quiero orar por el pan y el vino. Quiero leer la palabra del Señor. Amén. Señor, gracias te doy por este pan que representa el cuerpo que tú entregaste, tu cuerpo que fue vituperado, lacerado, Señor, y que lo entregaste por nosotros, Señor. También te pido que tú bendigas el vino, fruto de la vid, que representa esa sangre que tú derramaste allí en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fuesen perdonados, porque tu palabra nos enseña que sin derramamiento de sangre no había redención de pecados, Señor. Padre, te pido hoy que a través de este tiempo y de esta comunión podamos recordar que un día, Señor, tú entregaste tu vida por nosotros y que nos has invitado a celebrar en comunión este tiempo de cena hasta el día en que tú regreses por segunda vez, Señor. Gracias, Dios. Dice el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos partir el pan, comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven pronto, Señor Jesús. Tomemos el vino. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir contigo la cena, Señor. Gracias, Dios, porque de esta manera recordamos, Señor, que tú entregaste tu vida por nosotros, Señor, que tú nos acercaste al Padre y que ahora tenemos comunión los unos con los otros, Señor. Padre, gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que cada día, Señor, nuestro corazón, Padre, todo nuestro ser, permanezca, Señor, siempre dispuesto a ti, oh Dios. Padre, te pido en esta hora que tú bendigas a tu iglesia, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, sus familias que están representadas, Señor, y que tú nos ayudes cada día, Dios, a ser los hijos que tú quieres que seamos, Señor. Ahora yo te pido, Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Señor, te entregamos esta semana que hoy iniciamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Amén.